Muy buenas tardes, Iglesia Bíblica Bautista de Altos Pisos. Estamos gozosos una vez más de estar en la casa del Señor, avanzando en este estudio a través de la Biblia. Ya hemos visto hasta ahora, desde el libro de Génesis hasta lo que es el libro de Job, la dinámica de cómo Dios ha obrado a través de la historia. Hemos tocado lo que es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, cuyos personajes principales podrían dividirse entre Abraham y la promesa que Dios había dado a Abraham y sus hijos, y luego lo que va a ser el rescate a través de Moisés. Luego en el libro de Josué en adelante tenemos lo que va a ser el periodo histórico, empezando con la conquista, luego las divisiones que van a haber a través de los jueces, también los reyes que van a eventualmente llegar, y todo esto va a estar empujando hacia el progreso histórico, donde eventualmente va a caer a manos de Babilonia y luego va a ser rescatado, liberado y regresado a través de los persas. Y ahí es donde terminamos los últimos 3 libros históricos, los cuales son Esdras, Nehemías y Esther. La semana pasada luego empezamos lo que eran los libros poéticos, y hoy día vamos a continuar con el segundo libro poético. La semana pasada tocamos el tema del libro de Job y abarcamos el tema específico, la gran cuestión acerca de por qué existe maldad cuando Dios es un Dios perfecto. Y acá tenemos todo un discurso entre Job y sus 4 amigos y las conclusiones que cada uno de ellos estaba teniendo, y al final de toda esta historia tenemos como Dios se aparece, se presenta y luego corrige todo el error que tenían teológicamente de sus amigos, atacando la mentalidad simple que tenían ellos, y luego restauró a Job a su estado previo, pero con la bendición de doble en cantidad. Y eso nos empuja al libro de Salmos. Ahora, el libro de Salmos es un libro bien desafiante, ya que es el libro en la Biblia que tiene la mayor cantidad de capítulos. Y cuando uno lo lee y uno lo estudia y uno lo escucha en mensajes por aquí y por allá, podría llegar a la conclusión que estos son simplemente diferentes verdades que David o algún otro escritor empezó a hablar acerca de Dios, y realmente no tienen ningún orden coherente o con alguna dirección en específico. Pero la realidad es que cuando uno se profundiza en entender cómo llegó el libro de Salmos a ser, y cuando uno empieza a leer de principio a fin, va a empezar a percatarse diferentes factores que le va a estar llamando la atención. Entonces el libro de Salmos lo vamos a estar dividiendo en 2 partes para estudiar el día de hoy. La primera parte vamos a estar hablando acerca de los tipos de salmos. Y la razón por la cual vamos a hacer eso es para poder entregarnos una actitud correspondiente en el ámbito de adoración, ya que cuando vemos este libro de Salmos vamos a estar viendo diferentes expresiones, sea de lamentación, sea de adoración, sea de frustración, sea de venganza, sea todas estas diferentes cosas, y así vamos a poder nosotros entender en nuestra vida personal cómo nosotros podemos adorar a Dios de la mejor manera. Además, vamos a estar viendo este libro de una manera secuencial, donde vamos a estar viendo la estructura genérica conglomerada acá, para poder entender cuál era la intención de aquellos que armaron este libro. Ahora, el primer salmo fue escrito por Moisés. Salmo es una canción de alabanza y adoración, y ese es el salmo número 90. Y desde ese entonces, después avanza, tenemos unos salmos, unos 70 y tantos, 73 salmos de David, tenemos un salmo de Salomón, tenemos los salmos de los hijos de Coré, de Asaf, y algunos que son simplemente anónimos. Pero el libro de los salmos no fue realmente estructurado, tomado en unión hasta el periodo de Esdras. Y en el periodo de Esdras vemos que tomaron esto, poesías antiguas, canciones antiguas, cosas de esa índole, y la armaron para poder entregarnos lo que tenemos el día de hoy como libro de los Salmos. Ahora, este gran libro es un libro que para muchos es un favorito. Incluso cuando se ven los rollos del Mar Muerto, los Salmos era uno de los libros que tenía mayor cantidad en volúmenes y era bien popular en esos tiempos antes de Cristo. Ahora, avanzando con el tema del día de hoy, vamos a empezar con los tipos de salmos. Hay 5
tipos de salmos, cuyos todos salmos caerían en una de estas 5 categorías, o por lo menos la gran mayoría. Tenemos para empezar lo que son los salmos de adoración, también conocidos como los salmos de himno o los salmos de exaltación a Dios. Y acá la idea principal es que el escritor acá está expresando la manera de adorar a Dios según sus atributos, su característica, su personalidad, según quién Él es. Entonces, según el carácter y la identidad de Dios, ahí es donde se alaba a Dios por quien Él es. Luego tenemos los salmos de lamentación y vamos a estar hablando más acerca de qué significa esto, pero estos salmos tienen una connotación más tristes, más negativos, más de agonía. Y vamos a ver cómo este tema de agonía y de sufrimiento y de dolor y de pena e ir a Dios en oración es parte de la experiencia de ir a Dios en oración, ir a Dios en alabanza y adoración, una manera correspondiente de acercarse a Él, porque somos seres humanos y siendo seres humanos somos seres emocionales. Además tenemos los salmos de agradecimiento, que esto ya tomó una connotación más personal, donde sea David o algún otro autor o escritor está expresando el agradecimiento que Dios había hecho sobre su vida. Luego tenemos los salmos de sabiduría número 4 y finalmente los salmos reales o los que son hacia el rey. Entonces vamos a abordar cada uno de estos salmos y después vamos a aplicarlo a nuestro formato de adoración. Tenemos los salmos de adoración y tenemos 2 grupos específicos que recalcan una agrupación bien especial y bonita en los salmos cuando viene el tema de la adoración. Son salmos bastante únicos donde realmente no se ve esta misma dinámica como en el resto de los salmos. El primer grupo empieza en capítulo 95 y termina en el Salmo 100. Y ahí el Salmo 100 es un salmo bastante conocido, sea por su connotación numérica o simplemente porque es bien especial. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y estos 5 salmos, desde el 95 hasta el capítulo 100, que recién leí, bien breve, nos da a entender atributos de quién es Dios. Y acá vemos en versículo 5 un atributo de Dios de que Dios es bueno. Terminando los salmos, de Salmo 146 al Salmo 150, ¿ya? Es como un gran desenlace, un gran final de la manera de terminar este gran libro. Tenemos una conglomeración de salmos de adoración donde se está recalcando la importancia de alabar a Dios. Entonces este es muy común dentro de todos los salmos, este elemento de lo que es alabar, adorar a Dios. Luego avanzamos con el segundo tipo de salmos. El segundo tipo de salmos son los salmos de lamentación. Y los salmos de lamentación tienen sus propias subcategorías. Tenemos los salmos de lamentación de índole individual, tenemos los salmos de lamentación de índole colectivo o comunitario, tenemos los salmos de lamentación penitentes y también tenemos los imprecatorios, ¿ya? Palabras técnicas. Me hice ver bastante inteligente con esa última palabra, ¿ya? Pero volviendo atrás, estos salmos de lamentación tienen una índole de expresar a Dios una condición de sufrimiento, de dolor, de angustia, de agonía. Es realmente muy importante y especial que el libro de Salmos expresa al hombre en su condición natural ante Dios y que es importante para nosotros comunicar a Dios aquella agonía, no porque Dios no se lo sepa, no porque Dios no esté al tanto, no porque Dios no es todopoderoso ni todo lo sabe, sino porque Dios quiere ese tipo de unión, ¿ya? Muchas veces nosotros podemos tener momentos negativos en nuestra vida y eso puede ser producto de disciplina de parte de Dios, tanto como tomando malas decisiones o momentos de crecimiento o gente atacándonos. Entonces acá vamos a leer un salmo en específico, ¿ya? Entonces este sería un salmo de lamentación de índole individual, ¿ya? Que abarcaba a la persona. Entonces vamos a Salmo 54 y voy a leer versículos 1 al 3. Salmo 54, 1 al 3.
Y así dice la palabra de Dios. Dice, oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida, no han puesto Dios delante de sí. Selah. Y después sigue avanzando con el salmo. Pero esa primera parte nos da a entender que el salmista de manera individual está quejándose ante Dios, está lamentándose ante Dios, y no era algo que él había hecho, sino era a causa de los enemigos tuyos, Dios, están persiguiéndome, me están atacando, Señor, ve mi realidad, intercede por mí. Pero vemos esta lamentación que tiene David y después va a tornarse esa lamentación en una acción de confianza en Dios. Pero eso sería un salmo de lamentación de índole individual. Acá tenemos un ejemplo de una lamentación de índole colectivo. Vamos a ir a Salmos 85. Salmos 85. Y acá donde en vez de tener a David o algún otro de los salmistas proclamando su lamentación personal, acá tenemos a un grupo de personas a través de los hijos de Coré. Dice así, versículo 1 al 7. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios. Y acá está pidiendo, acá vemos una petición de restauración por la condición de lamentación. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de nosotros. ¿Estarás enojado con nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstrenos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Entonces acá tenemos un salmo de lamentación, pero donde estamos, acá los hijos de él están colectivamente yendo ante Dios. Sería como si nosotros como iglesia estuviéramos pidiendo a Dios, Señor, perdona nuestras iniquidades como congregación, como problema. Hemos dejado esto pasar, hemos permitido esto, hemos proclamado esto, hemos promovido esto. Señor, nosotros nos arrodillamos ante ti para que tú puedas suplir nuestra necesidad. Y para ser franco, yo creo que mientras más una iglesia se pueda humillar ante Dios de esa capacidad y de esa índole, nosotros juntos, mayor va a ser la gracia sobre nosotros. Porque Dios nos rechaza a los humildes, sino a los soberbios, y da misericordia a los misericordiosos, y no echa a nadie a los que se le acercan. Entonces acá vemos un salmo de lamentación comunitario. Ahora vamos a ver otra subcategoría de las lamentaciones. Tenemos las lamentaciones penitentes. ¿Y cuáles son las lamentaciones penitentes? Esas son las lamentaciones, los salmos, las canciones donde vemos un corazón contrito, no por la situación de otros afuera, sino por la culpa de uno mismo, ¿ya? Y el salmo más notorio acerca de ello es Salmo 51, cuando David cayó en pecado con Betsabé, y dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y limpia de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y acá estamos viendo a David en sí, yendo a Dios en alabanza, pidiendo perdón por su propio pecado. Y eso también para nosotros, de manera colectiva como tanto personal, debemos autoanalizar, porque la manera en que nosotros vivimos nuestras vidas, sea en el tema de santidad o de pecado, va a establecer una gran marca en la manera en que yo expreso mi adoración, mi alabanza a Dios. Y acá empezamos con un tiempo de confesión de parte de David. También tenemos los salmos de lamentación imprecatorios, ¿ya? La palabra imprecatorio da la connotación donde está pidiendo justicia. Dios, mira mi condición, mira aquellos que me están haciendo mal y dale el juicio que le merece a ellos, porque yo estoy en mi justicia ante ti y no le he hecho mal a nadie. Y eso se ve un ejemplo.
Salmo 83. Y este es un punto bastante controversial porque en el Nuevo Testamento vemos como Jesús le dice a sus discípulos y al pueblo judío que no deberían juzgar a sus enemigos, sino orar por ellos pidiéndole bendición. Entonces, ¿hay acá un cierto nivel de contradicción entre Jesús y el salmista? Leámoslo, dice Salmos 83, versículos 1 al 4, dice: Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza, y contra tu pueblo han consultado, astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Ahora, la gran diferencia acá, se podría hablar acerca de una índole de que estos son enemigos contra Dios y no solamente contra David. Contra la nación, estos son gente guerrero que viene a robar, a destruir esta nación. Ya, y Dios había elegido esta nación para hacer luz. El día de hoy hay gente afuera que va a estar acechando contra la iglesia, la institución de Dios. Bien similar a esto. Hay ateos en este momento viviendo en esta vida donde lo único que se concentran es de blasfemar el nombre de Dios y de atacar la iglesia y de atacar la Biblia y atacar a los cristianos y mofarse y ridiculizar e incluso hasta llegar al momento de perseguirlos y matarlos. Entonces acá el salmista nos da a entender parte de la adoración. Es: Señor, mira lo que está pasando, mira lo malo que están haciendo ellos. Y puede ser tanto ateos fuera de la iglesia como gente dentro de la iglesia con la intencionalidad de destruir el cuerpo de Cristo. Pero el versículo 15-18 dice: persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino, llena su rostro de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová, sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Entonces, hay un punto, hay un momento donde nosotros perdonamos, donde nosotros no juzgamos, pero cuando es algo consistente, perdurable, el ataque, podemos ver en estos ejemplos del libro de Salmos, donde Dios permite dentro de la oración, y ahí el libro de Salmos nos enseña mucho cómo orar, en la oración pedir que ellos se detengan. Y en estos casos a veces no es hasta que sean avergonzados que esta gente no va a dejar de atacar. Tenemos a políticos como Hugo Chávez que blasfemaba y atacaba a los judíos desde la entraña. Decía: yo aborrezco desde mi entraña al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, y prefiero que se pudren y que se mueran, y un sinfín de cosas, ¿ya? Y él no iba a parar hasta que finalmente murió de cáncer estomacal o los intestinos. Y tenemos caso tras caso de aquellos que han hecho su intención atacar a Dios. Bueno, eso es un salmo de lamentación de índole imprecatorio. Luego tenemos el tercer tipo de salmos, que son los salmos de agradecimiento. Los salmos de agradecimiento tenemos de índole individual, como lo veríamos en Salmos 30, 1 al 3. ¿Ya? De nuevo tenemos la distinción entre un salmo de agradecimiento individual como lo que sería de índole colectivo. Pero leamos lo que dice Salmos 30, versículo 1 al 3. Este es un salmo de agradecimiento. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Y acá está hablando el salmista. Acá David estaba agradeciendo a Dios por algo que Dios había hecho a él mismo. También tenemos salmos de agradecimiento de índole comunitario, como lo que veríamos en Salmo 124, ¿ya? Salmo 124, vamos a estar ocupando harto nuestros dedos, ¿ya? Salmo 124, versículos 1 al 3, dice así: a no haber estado Jehová por nosotros, colectivamente, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces. Cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestras almas hubieran pasado el torrente.
y hubieran entonces pasado sobre nuestras almas las aguas impetuosas. Y continúa. Y acá estamos viendo un agradecimiento colectivo. Y ahí es donde nosotros, cuando nos juntamos para cantar a Dios en el tiempo de la alabanza, estamos cantando ya, estamos proclamando las verdades de que Dios es quien es, pero al mismo tiempo agradecemos que tenemos vida nueva, que aquel que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará, y cantamos canciones agradeciendo a Dios lo que ha dado. Sea el edificio en donde estamos, la gran bendición de tener el edificio donde estamos, sean los futuros proyectos que ya se vienen, que con muchas ansias quiero compartir, pero no puedo para mantener el elemento de sorpresa. Ya acá vemos todas las cosas que Dios ha hecho y está haciendo, y acá vemos una conglomeración de personas agradeciendo a Dios. Tenemos también salmos de agradecimiento de índole de salvación. Ya Salmos 18, 105, 106, 135, 136. Esos 5 salmos están agradeciendo a Dios por la salvación que Dios ha dado. También tenemos el elemento de confianza que produce el hecho de que Dios es bueno. Luego tenemos los salmos de sabiduría, y estos son de índole instructivo. Entonces, hasta ahora, ¿cuáles tenemos? Adoración. ¿Ya? ¿Cuál más? Lamentación, acción de gracia, ¿ya? Que además tiene el nombre, pensé que lo tenía acá, no lo puse, pero era Todam. Todam es el nombre para este tipo de salmo de acción de gracia. Y ahora tenemos los de sabiduría. Los salmos de sabiduría son salmos, canciones que nos entregan sabiduría, nos abren los ojos y son conocido por el índole instructivo que nos dan. Por ejemplo, Salmos 37. Salmo 37 sería un salmo instructivo por lo siguiente. Versículo 1 al 7. Este es uno de mis salmos favoritos. Dice así: no te impacientes a causa de lo maligno, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba están pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Y acá empieza la instrucción: confiad en Jehová y hacer el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz de tu derecho, como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces acá tenemos ciertos niveles de instrucciones. Dice: no tengas envidia, confía en Dios, deleítate en él, encomienda la causa, guarda silencio. Y todos estos son verbos. Estos no son cosas que Dios va a hacer, sino Dios va a hacer la obra, pero nosotros también tenemos una responsabilidad. Y estas responsabilidades son estas acciones de dependencia, de hacer lo que es correcto, de confiar en Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos Salmos 1, ¿ya? Que también habla acerca de salmos de sabiduría, donde nos da el contraste entre caminar en el camino del perverso o caminar en el camino de la integridad. Dentro de los salmos de sabiduría, entonces tenemos también salmos de sabiduría que son los salmos de la ley. ¿Ya? Y los salmos de la ley son Salmos 1, 19 y 119. Como yo soy una persona bastante práctica con números, la manera más fácil de recordar estos 3 salmos que hablan acerca de la ley es tomar Salmo 119 y dividir el primer 1 con el segundo 1. Y eso te da el 1, 19 y 119 o 119. Salmos 1 habla acerca de los que se deleitan en Jehová, se deleitan en la ley, meditan de él de día y noche. Ellos van a ser bendecidos. Salmo 19 también da una hermosa colección de verdades acerca de la palabra de Dios, pero ninguna de estas dos se compara con Salmo 119. Es el capítulo más largo de la Biblia, con 176 o 172 versículos, ahí lo noté, 176 versículos, y es una poesía alfabética, donde cada letra del alfabeto ya comienza el versículo con esa letra. Entonces los primeros 8 versículos donde es Aleph, todo empieza con la letra Aleph y después con la próxima, que después con la próxima. Y todo habla acerca de la verdad, de la importancia y del impacto que hace la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Luego tenemos los salmos reales. Y son unos 10 salmos los salmos reales. Y estos tenían 2 funciones. Número 1, eran usados ante la presencia del rey para poder
honrar aquella posición y respetar autoridad y la dirección de Dios sobre el pueblo, y tenía toda una función litúrgica sobre el pueblo. Pero estos salmos de la realeza también eran salmos que tenían por connotación dar una perspectiva mesiánica, y el libro de Salmos está lleno, pero lleno de referencia mesiánica. Desde Salmo 22, donde empieza, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y empieza a relatar todo lo que ocurrió el día de la cruz, una gran mayoría de las cosas, desde las manos perforadas a las ropas divididas, la que se lanzó al azar sobre ello, y un sinfín de otras cosas. A Salmos 2, donde habla acerca de este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, y era algo que David había escrito para Salomón, tal vez en el día de la coronación de Salomón, pero no obstante entrega un elemento mesiánico donde se ve Jesús a través de todo el Salmo 2. Entonces, esos son los salmos reales. Entonces, en este momento, ¿qué podemos aplicar en esta primera parte? Puedo aplicar que parte de orar a Dios, parte de alabar a Dios, significa entender sus atributos, entender nuestra condición, celebrar en confianza el hecho de que Dios va a hacer justicia. Tenemos el tema de entregarnos sabiduría y alabar a Dios en sabiduría a través de nuestras acciones y nuestro estilo de vida. Y toda nuestra adoración tiene el sentido de regresar a la fuente plena de salvación que es Jesús. Ahora vamos a entrar ahora en la estructura del libro. En la estructura del libro tenemos 5 libros, ¿ya? Si se han dado cuenta, cuando están leyendo y empiezan a llegar ya al capítulo 42 de Salmos, dice libro 2. Yo pensaba que había un solo Salmo. Y después uno va avanzando y después va avanzando y llega al libro 3, 4 y 5. Son 5 los libros en esta conglomeración de Salmos. Ahora, el texto no nos explica el por qué hay 5 libros. No lo sabemos. Entonces, cada cosa que se construye sobre esto sería o parte de un estudio, o parte de una especulación, o parte de algún patrón, pero uno no puede ser absolutamente dogmático. Entonces, ¿dónde yo me iría con todo esto? Es de ver la intencionalidad de cada libro en sí mismo, y tratar de que estos capítulos hablen por sí mismos, dando una idea central y haciendo algún paralelo en algún otro lado si es necesario. Entonces, cuando tú piensas en el número 5 en la Biblia, ¿qué es lo primero que llega a la mente? ¿Ya? Los 5 primeros libros de la ley. Y ahí es donde vemos la ley entregada por Dios de cómo todo funciona. Tal vez en los tiempos de guerra hicieron lo mismo, tratando de hacer un paralelo entre estos 5 libros de la ley. De nuevo, esto no es dogmático, no es la palabra de Dios enseña, sino es simplemente una interesante visión de lo que podría ser la intencionalidad de Dios a través de lo que ocurrió. Entonces, ¿cuáles son los primeros 5 libros de la ley? Tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y acá vamos a hacer aquel paralelo con estos 5 libros del libro de Salmos. Entonces, tenemos a Génesis, que es capítulo 1 al 41, el segundo libro del 42 al 72, lo vamos a asociar con Éxodo, 73 con 89, el libro de Levíticos, 90 al 106, el libro de Números, y 107 al 150, el libro de Deuteronomio. Entonces, tomando ese primer grupo de salmos, del 1 al 41, y haciendo un paralelo con Génesis, el tema central de todos estos salmos es la humanidad del hombre en vista. Porque vamos a ver una gran diferencia de diferentes sentimientos que el hombre vive y cómo todo esto está tomando forma, y van a ver muchos paralelos con el libro de Génesis, donde vemos una gran humanidad expresada en este libro de Génesis, donde vemos grandes errores cometidos, vemos grandes emociones expresadas, vemos gente aprendiendo cosas por primera vez, vemos un sinfín de diferentes elementos de descubriendo quiénes somos nosotros. Entonces, capítulo 1 de Salmos, vemos la dualidad entre el bien y el mal. Bienaventurado el hombre que no anduvo en camino de, etcétera, ¿ya? Y esa dualidad se podría hacer paralelo con la diferencia entre Caín y Abel. El comienzo de buena adoración y mala adoración.
la diferencia entre el mundo perfecto y el mundo caído, entre la obediencia a Dios y la obediencia a Satanás. Capítulo 5, luego de Salmo, habla acerca de pidiendo dirección, ¿ya? Y en los comienzos de Génesis vemos que Dios tiene que empezar a tratar de entregar una nueva dirección en un mundo caído. Capítulo 6 vemos pidiendo misericordia, ¿ya? Y vemos también en el libro de Noé, ya como Dios demostró misericordia. Capítulo 9, alabanza sobre victoria de los enemigos. Vemos a Abraham con Melquisedec. Capítulo 13, confianza en Dios cuando la prueba se demora. Vemos la promesa de Abraham a Isaac y cómo Dios se estaba demorando según la perspectiva de Abraham. Y pidiendo ayuda, y él falló en esperar en Dios. Capítulo 14 vemos el tema de los necios y de los impíos y cómo eso se puede ser reflejado en Génesis 15, 16, 17, el tema de Sodoma y Gomorra. Capítulo 19, la importancia de la palabra de Dios. Capítulo 23, otro texto importante, el buen pastor y cómo Dios pastoreó a Abraham a través de todo este movimiento. Vemos la bendición de perdón. Capítulo 37, vemos la confianza en Dios. Es el punto principal del capítulo 37, ¿ya? Y la confianza en Dios de ese capítulo 37, cuando uno hace un paralelo con Génesis, aproximadamente ahí entre el 37 en adelante, vemos la integridad que tenía José y cómo él confiaba en Dios. Entonces vemos en esencia como un paralelo entre el libro de Génesis y estos primeros 42 capítulos del libro de Salmos. Vemos capítulo 39, la flaqueza del hombre. Capítulo 41, vemos cuando termina este libro una referencia mesiánica a la noche antes de ser crucificado, donde el amigo de Jesús, que iba a ser Judas, iba a traicionarlo. Y de eso se trata este primer libro, donde está entregando una variedad de diferentes connotaciones, pero habla de la humanidad, ya la parte humanitaria. El segundo libro de Salmos cambia la atención abruptamente de todos estos sentimientos, de todo esto nuevo, a un tema central que tiene por generalizado el tema de petición de rescate. Petición de rescate. Ahora, cuando vemos el libro de Éxodo, vemos cómo Dios rescata al pueblo de Israel, de Egipto, los rescata hacia la tierra prometida. Entonces, capítulo 42 vemos la ansia por Dios, como el siervo busca por las aguas, ¿ya? Los judíos en Egipto estaban clamando por Dios. Capítulo 43 habla acerca de que nuestra esperanza es en Dios, y los judíos cuando estaban clamando a Dios en su esclavitud, clamaban en esperanza en Dios. Capítulo 44, miren esto interesante, oración por los afligidos. 44 es la oración por los afligidos, versículos 23 y 24 dice, despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Tanto como los judíos en la esclavitud, cuando Moisés los rescató a través de Dios, como también podríamos ver el paralelo en el Nuevo Testamento, cuando justo antes dice como, por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Y vemos ese contraste, comparación con Jesús también, con el Nuevo Testamento. Pero esa es la oración para los afligidos, pidiendo un rescate. Capítulo 46 dice que Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza, de nuevo esa esperanza de que Dios nos rescate. Capítulo 47, Dios es soberano, y eso nos da a entender de que a través de todo lo que pasó en Egipto, Dios seguía en control. Capítulo 49 dice, las riquezas no pueden redimir al hombre. Y no importaba cuánto dinero Israel pudiera haber tenido, no lo hubiera rescatado contra Egipto. No importaba cuánto dinero tenía Egipto. Egipto no se pudo rescatar ante Dios, no pudo defenderse contra el judío, sino la confianza no está en las finanzas. Capítulo 54, vemos el clamor pidiendo liberación, de nuevo este éxodo. Capítulo 56, vemos la seguridad de Dios. 57 y 60, pidiendo ayuda. Capítulo 69, ya termina, estamos llegando ya al culmine de todo este tiempo de rescate. Se empieza a hacer un paralelo con Jesús. Y en capítulo 69 vemos el rechazo que Jesús experimentó. Y por eso menciono de que este libro está lleno de referencias mesiánicas. En Salmo 69 dice, ya, en versículo 3,
Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Podemos ver cómo Jesús pudo haberse sentido así. Versículo 8, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y está hablando de que mis hermanos, hijos de mi madre, me despreciaron, me dejaron, me consumieron, me consumió el celo por tu casa. Y vemos como cuando Jesús limpió el templo, era esta la referencia mesiánica. Versículo 17, no escondas de tu siervo tu rostro porque estoy angustiado, apresúrate, óyeme en la cruz. Versículo 21, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. No podríamos tener mayor claridad de Cristo que estos versículos cuando uno lee la crucifixión. Le dieron a beber hiel y vinagre. Le consumió el celo por su casa y sintió que Dios lo había abandonado. No de manera teológica pensó eso, sino en su humanidad pudo haber sentido esa agonía de soledad, donde el pecado del mundo cayó sobre él. Entonces vemos este tema de rescate. Capítulo 72 termina con el reinado glorioso del Mesías. Bendito en él todas las naciones. Y que a través de esta promesa que Cristo cumplió de rescate, en Cristo fueron benditas todas las naciones. Y eso habla de la salvación, el verdadero rescate. Luego tenemos el tercer libro, y el tema central del tercer libro, del capítulo 73 en adelante, el tema central es el santuario de Dios. Y es interesante porque el libro de Levíticos vemos toda la interacción de leyes necesarias para que el hombre judío, el sacerdote, el tabernáculo, poder estar bien con Dios. Capítulo 73 habla acerca de la prosperidad del impío, ¿ya? ¿Por qué prospera el impío? Dios no hace sentido. Si el pecado va a ser atacado, si el pecado va a ser limpiado, el pecado debe ser lidiado. Y el capítulo 73 lo contesta todo. Dice, sí, lo será. Capítulo 75, triunfo final de los justos. Y la palabra santificación, santo y justo, son todos de la misma raíz en el hebreo. Y esto da la connotación. El santuario es un lugar de pureza. Capítulo 79, están pidiendo juicio y justicia. Capítulo 80, pide favor divino, llega a través de la santidad. Capítulo 82 dice que Dios habla acerca de la interacción entre Dios y los jueces, ¿ya? Y estos jueces, ¿quiénes son? Los mismos sacerdotes que estábamos viendo en el libro de Levíticos, ¿ya? Y vemos esa interacción y esa pureza y esa limpieza que es necesaria. Habla capítulo 84, la delicia de la casa de Dios, el tabernáculo en el antiguo antes y después el templo, ¿ya? Y todo esto de nuevo, el punto central, el libro de Levíticos. Capítulo 87 vemos el tema de Sion, el lugar del santuario. Y todo este segmento corto termina con el capítulo 89, donde vemos la promesa del pacto davídico, ¿ya? Y el pacto davídico era que de la línea de David iba a venir el Mesías. Y acá se está recalcando de nuevo, cada uno de estos libros termina con una referencia mesiánica. Y acá la referencia mesiánica es la promesa que Dios había hecho para que el hijo de David fuese rey. Versículo 35 dice que la promesa fue hecha a David. 38 dice, fue desechado y despreciado. Y acá hay una gran lucha dentro de la teología judaica en estos momentos, porque ¿acaso no va a ser rey y al mismo tiempo desechado? No hace sentido. Y no hace sentido porque si hubiera hecho sentido no hubieran rechazado a Cristo, no hubieran muerto en la cruz, y acá el Evangelio no hubiera sido lo que hubiera sido a través de la gracia. Entonces Dios obró a través de todos estos detalles, pero acá se da a entender que el Mesías iba a ser desechado y despreciado. Versículo 44, que sus días iban a ser acortados, iba a morir joven y su trono iba a ser quitado. Versículo 48 dice, ¿y qué hombre vivirá y no verá la muerte? Y lo encuentro tan interesante porque Jesús murió, pero fue el único que resucitó y con él llevó cautivo la cautividad de vuelta al trono celestial, al cielo. Entonces toda esta referencia, este libro este tercer libro termina de nuevo con una referencia mesiánica.
Luego, el cuarto libro, empezando con capítulo 90, yendo hasta el capítulo 106, tendríamos el libro de Números, y el tema central acá es el reino general de Dios. Y es interesante porque vemos cómo Dios se encarga de cada situación. De la misma manera en el libro de Números. En el libro de Números el punto principal era conflicto, 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 conflicto. Y todos los conflictos eran internos. Moisés tuvo que lidiar con la desaprobación de Aarón. Tuvo que lidiar con la rebelión de Coré. Tuvo que lidiar con los murmullos. Tuvo que lidiar con esto aquí, allá, la incredulidad y todas estas cosas. Pero fue Dios el que realmente trajo justicia. ¿Por qué? Porque no era Moisés Dios, sino era el representante de Dios. Dios es Dios, Dios es Rey. Y acá vemos el reino general de Dios. Entonces, capítulo 90, Dios eterno contrastado con el hombre mortal. Y acá vemos cada oposición a Moisés fue de parte de un hombre mortal contra un Dios eterno. ¿Quién ganó? Dios. Capítulo 91 vemos dónde es el lugar seguro, ¿ya? En este éxodo yendo hacia la tierra prometida. El único lugar seguro era en la presencia de Dios, en la obediencia a Él. Capítulo 94 vemos la venganza es de Dios, como lo que vimos en el caso de Coré. Capítulo 105 y 106 vemos un contraste entre la fidelidad de Dios. Ya vemos, menciona a José, a Abraham y a Moisés, y como él dio a estos líderes, porque Dios era fiel, contrastado con capítulo 106, la infidelidad de Israel, donde vemos cada rebelión que se menciona en el libro de Números. Vemos el tema de Baal Peor, que vino a maldecir el pueblo de Dios y al final terminó bendiciendo al pueblo. Vemos también la rebelión de Coré, vemos otras instancias de aquí a allá de lo que era este periodo. La infidelidad del hombre de Israel nos va a desacreditar la fidelidad de Dios y el hecho de que Dios terminó su obra. Finalmente, el último libro, tema central en la palabra de Dios. Deuteronomio, ya la ley por segunda vez, se entrega todo un esquema de lo que Dios había hecho antes, de lo que se tiene que hacer ahora y el progreso hacia el futuro glorioso de gran celebración que es la venida de Cristo. Salmo 107 habla acerca de la provisión de Dios para los redimidos. Y ahí es interesante porque Dios proveyó a los judíos saliendo de la tierra de Egipto, la tierra de Canaán, y Dios proveyó por ellos. Capítulo 114 está recordando el Éxodo. Y Deuteronomio comienza recordando lo que Dios ya había hecho. Salmo 115 dice, solo a Dios sea la gloria. Y ahí da a entender lo que es el primer mandamiento, recordando que Dios, todas las leyes se concentran en que solamente a Dios es la gloria, solamente a Dios es la adoración y la alabanza. Salmo 119 es un gran salmo acerca de la palabra de Dios. Y Deuteronomio es una conglomeración de todas las leyes revisado y entregado una vez más para que ellos pudieran entender que era necesario para ser exitoso en la tierra prometida. Salmos 120 al 134 se llaman los cánticos graduales o los de ascenso, donde cuando iban en sus peregrinaciones 3 veces al año a Jerusalén, cantaban esto de distancia, recordando las cosas, lo que era entrando en la tierra prometida. Y el libro de Deuteronomio, ¿qué es? Ya recordando todas las cosas que Dios había hecho para entrar a la tierra prometida. Vemos un gran paralelo. Y todo culmina con estos últimos salmos de aleluya, donde es un llamado desde el capítulo 146 al 150 a alabar y adorar a Dios. La referencia mesiánica acá, ¿ya? Mire, Salmo 146, versículo 8, Jehová abre los ojos de los ciegos. Jehová levanta a los caídos, etc. Pero todo termina con Salmo 150, con un tiempo de gran celebración y cántico. De la misma manera que el libro de Apocalipsis termina con un gran cántico de celebración, porque Dios fue exitoso. Si quieres aprender a adorar, concéntrate en hacerlo de la manera que el libro de Salmos lo otorga. Que el Señor le bendiga.